Soy Mario Peceni, soy docente de la Universidad de Buenos Aires en Sociología de la Salud y soy investigador del CONICET. Estoy aquí para dar una clase pública en la Manzana de las Luces y la palabra que me tocó en suerte es la palabra normalidad. Esta es una clase no en situación de normalidad porque no hay estudiantes delante mío y tampoco es una clase de esta nueva normalidad porque tampoco es por Zoom. Así que voy a ver cómo sale de esta manera. Bueno, primero busqué también definiciones de normalidad, como hacemos a veces por fiaca o pereza o método en los buscadores de internet. La primera versión que sale es de cuestiones ligadas a la química y a la patología en la adolescencia, y la definición que da de normalidad la web es cualidad de lo que se ajusta a cierta norma o a características habituales o corrientes sin exceder ni adolecer. Es decir, es algo, como dirían en gastronomía, algo que está en su punto justo. Pero si uno pone la palabra normal, no sé si es mi computadora o qué, pero la primera referencia que aparece con la palabra normal es normal, mujeres, ropa interior. Después dice normal people, normalidad, y finalmente dice normal, mamografía sin cáncer. Y la definición de normal como sin cáncer es lo que Woody Allen decía en una de las películas, que es la definición de la felicidad, cuando te dicen que es benigno. Entonces, por así decir, para ser feliz de alguna manera hay que ser normal, según plantearía el Google, que vaya a saber qué algoritmo usó, pero para la asociación de ideas funciona. Yo voy a hablar primero de dos cuestiones, la normalidad como productividad, que es lo que produce la idea de normalidad, y voy a decir dos cosas de las múltiples que podría producir. Una es regulación y la otra es estigma, y ligado al estigma la cuestión del sufrimiento. Entonces, retomando la idea de normalidad, la definición de la palabra es aquello que se da por supuesto, que se da por supuesto como equilibrio, como una situación o caso promedio, y además este caso promedio no solo regula, sino que se transforma en expectativa. Para hablar entonces de aquello que produce la normalidad y la norma, voy a hablar un minutito de Habermas, que es un filósofo, un teórico social alemán que piensa la norma como parte de las condiciones que hacen posible las interacciones, las coordinaciones de acciones, es decir, el comunicarnos, aquello que hacemos juntos los seres humanos. Y después voy a hablar de Erving Goffman, que es fue un sociólogo norteamericano de hace medio siglo más o menos, un poco más, para hablar del estigma. Entonces, Habermas. Habermas se preocupa de cuáles son las condiciones que hacen posible que los seres humanos coordinemos nuestras acciones, o sea, nos pongamos de acuerdo para hacer algo. Por ejemplo, ir de un lado a otro, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué hacemos? Nos tomamos un taxi, vamos en subte, caminamos. Bueno, uno para ponerse de acuerdo tiene que estar de acuerdo en ciertas cosas. Por ejemplo, a dónde quiere ir, y si quiere ir barato, o si quiere ir rápido, o si quiere ir cómodo. Y en ese ponerse de acuerdo hay distintas dimensiones. La primera es justamente lo que acabo de decir, qué queremos hacer y con qué medios, que es una racionalidad. Esto es una clase, así que perdón la introducción de autores. Como diría Max Weber, es una acción racional de acuerdo a fines. Tenemos un fin y racionalmente podemos discutir cuáles son los medios más adecuados para lograr ese fin. Por ejemplo, para ir a otro lugar y vemos lo que vamos a tardar, cuánto nos cuesta y decidimos en función de eso. Pero dice Habermas, no solo no es suficiente saber qué queremos y cuáles son los medios disponibles, sino que tenemos que estar de acuerdo, y esto es lo que quería decir con la idea de normalidad, tenemos que estar de acuerdo con alguna noción del bien. Tenemos que estar de acuerdo con algo que es correcto hacer, es recto hacer, está bien moralmente, éticamente hacer. Y esto es lo que él llama la pretensión de rectitud normativa.
Nosotros tenemos que estar de acuerdo entonces con cuáles son las normas que orientan las acciones de las personas, porque podríamos decir, bueno, vamos de acá para allá, contratamos un esclavo y le damos latigazos para que nos lleve, y uno podría decir, bueno, eso puede ser eficaz, pero podemos decir eso no es correcto, no es normativamente correcto, no está bien esclavizar a alguien para que te lleve a algún lado. Y lo que dice Habermas es que estos criterios pueden ser correctos para uno, para el otro o la otra, o correctos para la sociedad en la que uno vive. Entonces uno puede juzgar acerca de lo que es normal, lo que es normativamente correcto para uno, para el otro, la otra, o para la sociedad en la que vive. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, fumar un porro. Puede ser algo que puede ser correcto para uno, incorrecto para otro, y Habermas dice uno puede analizar si es correcto para la sociedad en la que uno vive y también juzgar si eso que es correcto o incorrecto para la sociedad en la que uno vive es correcto desde el punto de vista universal o de quien investiga o piensa. Todo, para decirlo más sencillo, entonces, para poder ponernos de acuerdo, no solo necesitamos saber qué queremos hacer, cuáles son los medios, sino tenemos que estar de acuerdo y poder discutir acerca de lo que entendemos que es normativamente correcto. Y por último, dice Habermas, y ya casi paso a lo siguiente, también tenemos que presuponer que la otra persona es sincera, auténtica, está comunicándose con nosotros de buena fe. Si yo quiero ir a algún lado y pienso que la otra persona me está engañando, quiere ir en remis porque es amiga del remisero para ir mitad y mitad en el, qué sé yo, en el pago del viaje, si yo presupongo que la otra persona me está engañando, tampoco voy a poder coordinar acciones. Entonces, en conclusión para esta primera partecita de Habermas, estar de acuerdo en lo que entendemos por normal en el sentido normativo, es algo indispensable para que podamos coordinar acciones, sea cual sea. Yo doy un ejemplo muy tonto, de ir de un lado a otro, pero para una clase, estudiantes, docentes, tenemos que estar de acuerdo qué es lo que queremos lograr con eso, y si estudiantes piensan que el docente está obrando de mala fe porque quieren que le vaya mal en el examen, probablemente no funcione esa clase si presuponen que no hay una noción compartida de lo que está bien, sino hay una noción compartida de lo que es honesto y de lo que se quiere lograr. Entonces, en síntesis, lo que quería decir es que la normalidad es una condición para la interacción social y la convivencia humana, pero también es una condición para el juicio, es decir, para poder juzgar o saber si algo está bien o está mal. Ahora voy a cambiar de autor a Goffman en un texto que se llama Estigma del año 1963. Lo que acabo de decir de la normalidad, por así decir, y esquemáticamente, era algo bueno que produce la normalidad, es decir, nos permite ponernos de acuerdo para hacer cosas. Lo que analiza Goffman en los años 60 en adelante es que estas normas se transforman en expectativas. Una tiene una expectativa respecto de lo que es normal, y quienes no se ajustan a eso que pensamos que es normal son personas que pueden estar desacreditadas, es decir, pueden perder valor porque no se ajustan a aquello que esperamos. La noción de estigma, estigma quiere decir, viene del griego, que es una marca en el cuerpo, un signo, una marca corporal, una mancha, qué sé yo. Es algo que la palabra refiere, bueno, a eso, una marca, y que nosotros por extensión la aplicamos a marcas que pueden ser físicas, pero también pueden ser morales o subjetivas, y son marcas, por así decir, malas, es decir, algo que desacreditan, que desvalorizan a la persona. Y incluso hay cuestiones que pueden ser visibles, pueden ser estigmas que uno se da cuenta enseguida cuando la persona aparece o cuando uno que tiene esa marca aparece, y hay otras que no se ven a simple vista o se pueden manejar, y entonces las personas que tienen esa cualidad aprenden a veces desde muy chiquitas o muy chiquitos a manejar ese estigma. Y hay estigmas que la sociedad va construyendo como marcas disvaliosas, como algo que le baja el valor a una persona, y que esas marcas van cambiando con el tiempo. Hace
no sé, unos años uno puede mirar una telenovela de hace 40 años, ser madre soltera era una marca que desvalorizaba a la mujer que había tenido un hijo o una hija sin haberse casado. Hoy en día esta expresión casi no se usa porque esa marca de disvalor prácticamente no existe como tal. Lo que analiza Goffman es que entonces eso que se construye como normal, eso que las sociedades determinan que es considerado normal o menos normal o anormal, eso se transforma en expectativa normativa. Por ejemplo, nosotros esperamos de alguien que aparece que esté con salud, que sea saludable, o pensamos que sea heterosexual, o pensamos que sea cis. Perdón, cis es una categoría que se refiere a las personas que nacen, se les atribuye un sexo en su partida de nacimiento y a lo largo de la vida siguen con esa identidad de género que se les atribuyó al nacer. Es lo opuesto a una persona trans, que es una persona que en algún momento de su vida siente y experimenta y se construye como una persona que no tiene la identidad de género que le fuera atribuida al nacer. Bueno, nosotros tenemos la expectativa en general de que la persona va a ser cis. Entonces, cuando la expectativa no se cumple, cuando esa normalidad construida como tal no se cumple, ahí aparece como una disonancia, una distancia entre la identidad que esperamos que tenga una persona y lo que la persona realmente es. Y eso produce, entre otras cosas, mucho sufrimiento evitable. Es decir, esa expectativa normal, estoy tratando de no usar las comillas, pero cada vez que uno o una piensa en la palabra normal, tiene que entrecomillarla, porque la normalidad siempre es una normalidad construida y es una expectativa social que no siempre se cumple y vamos a ver que a veces nunca se cumple, ¿no? Entonces, lo que quería traer con esto de la norma y la normalidad es que hay ciertas características que producen expectativas que cuando no son satisfechas traen como consecuencia la discriminación y por ende el sufrimiento. Por ejemplo, el tener o haber tenido una enfermedad física o una enfermedad mental, el haber estado privada o privado de libertad, el dedicarse o haberse dedicado al trabajo sexual, son cuestiones que son informaciones que de conocerse puede suceder que le traigan problemas a ese individuo por no cumplir con esas expectativas de normalidad social. No sé cómo voy de tiempo, pero les voy a leer, estoy en una página con la cual empieza el texto de Goffman que acabo de mencionar, que es una carta de lectores del año 62, que dice lo siguiente, una carta a una revista de Corazones Solitarios. Dice: estimada señorita Corazones Solitarios, tengo 16 años y estoy desorientada. Le agradecería que me aconsejara. Cuando pequeña estaba acostumbrada a que los chicos que vivían en la cuadra se burlaran de mí y no era tan terrible. Pero ahora me gustaría tener amigos con quienes salir los sábados a la noche como las demás chicas. Pero ningún muchacho me va a invitar porque aunque bailo muy bien, tengo una linda figura y mi padre me compra lindos vestidos, nací sin nariz. Me siento y me observo todo el día y lloro. Tengo un gran agujero en medio de la cara que asusta a la gente y también a mí. Por eso no puedo culpar a los muchachos de que no quieran invitarme a salir con ellos. Mi madre me quiere, pero se pone a llorar desconsoladamente cuando me mira. ¿Qué hice yo para merecer esta terrible desgracia? Aunque hubiera hecho algo malo, nada malo hice antes de cumplir 1 año, y sin embargo nací así. Le pregunté a mi papá. Me dijo que no sabía, pero que tal vez algo hice en el otro mundo antes de nacer, o quizás me castigaron por sus pecados. Eso no lo puedo creer porque él es un hombre muy bueno. ¿Debo suicidarme? La saluda atentamente y firma desesperada. Con esto lo que quería traer, además de traer un ejemplo, es porque me parece que los ejemplos suelen ser bastante más claros a veces que los conceptos, de cómo esta pretensión de normalidad puede traer sufrimiento a tal punto que pueda llevar a una chica, en este caso de hace 60 años, a querer suicidarse. Y voy a traer también, ya que estamos, esto no sé cuándo va a salir, pero estamos en periodo de cumpleaños de Charly García de 70 años,
Y Charly García tiene una canción que se llama Bancate ese efecto, y voy a leer también, ahí menos largo, algunos parrafitos de la canción. Charly dice: están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal, pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra, y no presumas más de ser un humano normal, y no te hagas más el gil que el defecto te nombra. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Aunque te arregles las gomas, nena, seguirás siendo rara. Y acá Charly, que esta es una canción de los años 80 de la transición democrática, creo que también capta cierta cuestión, acá es una interpretación mía, de clase ligada con la normalidad, ¿no? Es decir, esta clase media argentina, esta clase medio pelo, que trata justamente de adaptarse a ciertos patrones de normalidad estética o la que fuera, y que lo que marca Charly es que hagas lo que hagas, igual se te va a notar. Entonces, en definitiva, bueno, queda medio tonto explicar una canción, pero lo que quería traer con esto es simplemente hagamos lo que hagamos, siempre va a haber algo que nos va a delatar, entonces, ¿para qué? Una cosa interesante para señalar es que hay una tendencia a pensar que la normalidad se refiere a, como decía al principio de la definición, a una situación más corriente, más común, incluso natural. Y sin embargo, muchas normas sociales o la normalidad social no es la norma estadística, mucho menos natural, pero tampoco la norma estadística. Un caso que a mí me parece ilustrativo es la relación de las mujeres con el vello facial, el vello corporal, incluso con el bigote. Acá estoy mostrando una imagen de una nota de un diario inglés que dice: si el vello facial de las mujeres, si tantas mujeres tienen vello facial, ¿por qué estamos tan profundamente avergonzadas de eso? En ese artículo, que no les voy a dar los detalles, muestran cómo la mayoría de las mujeres, sean de la etnia que fuere, tienen vello facial. Y sin embargo, la presunción es que se hacen encuestas, todas las mujeres quieren tener más que el promedio. Es decir, hay una norma que vaya a saber cómo se impuso y que tendrá que ver con otras cuestiones que no vienen hoy al caso, pero lo interesante es que la mayoría de las personas se tratan de adaptar a una norma considerada promedio que no es tal. Y eso pasa con muchísimas cosas que consideramos normales, ¿no? Consideramos normales cuestiones que parecieran ser mayoritarias o promedio y que no lo son. Y en este sentido estoy pasando ahora a otra diapositiva sobre lo que consideramos virtualmente normal. Y esto tampoco voy a detenerme mucho, pero sí me gustaría dejarlo dicho, que es nosotros y nosotras en sociedad muchas veces nos comportamos como si hubiera una normalidad, como si fuéramos normales. Y un poco lo que ya había dicho de Habermas, de que la normalidad permite la interacción, muchas veces la interacción se permite no por que seamos normales o sigamos patrones de normalidad, sino comportándonos como si existiera. Es decir, muchas veces nos comportamos como si fuéramos eso que se espera de nosotros. Y eso, en ese sentido, hay un autor que se llama Andrew Sullivan, de inglés de Estados Unidos, que decía que él, pensando en la homosexualidad, pero podemos pensar en muchísimas otras cuestiones sociales, él decía que se constituyen al lado de ciertas prácticas un sistema que él llama hipócrita. Pero hipócrita no condenando moralmente, uy, qué mala gente que somos todos y todas hipócritas, sino que cierta hipocresía permite que actuemos como si eso que consideramos normal fuera normal. También voy a dar un ejemplo que quizás pueda resultar claro. Muchos hacemos como si la gente no consumiera drogas. Y probablemente muchísima gente consume drogas, o algunas muy habituales, como puede ser la marihuana, pero el como si es aquello que nos permite seguir comportándonos de una manera social, haciéndonos como los que no vemos o los que no nos ven. El tema es que en ciertos momentos de la historia se rompen esos como si
que muestran que ciertas normalidades en realidad no son tales. Y acá voy hacia la parte, no sé si final, pero hacia la otra parte de la presentación, que es la respuesta a la pregunta siguiente. ¿Existe un orden social que no sea normalizado, o sea, un orden social sin normalidad? Y acá voy a remitir a un trabajo que hice hace unos años que se llama Secas y mojadas, de por qué leyes y políticas sexuales nunca dejan a nadie satisfecha. La pregunta de las normalidades básicamente es la siguiente. En estos últimos 30, 40 años, en Argentina como en otros lados del mundo, hemos estado luchando para cambiar ciertas normalidades ligadas a la sexualidad, al género, a las relaciones amorosas, a las relaciones entre las generaciones. Y, por ejemplo, hemos avanzado desde el año 87 con la ley de divorcio, después todas las leyes que hubieron después, particularmente la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la ley que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo. Y si bien antes de todas estas leyes, y todavía por supuesto estamos en una situación que no es ya de llegada, de fin de los problemas, pero uno podría decir que había un orden o hay un orden que se llama cis heteronormativo o cis heteronormatividad, que quiere decir, esa idea de heteronormatividad es la idea que presupone que los vínculos, los únicos deseables o posibles o los que hay que privilegiar son los vínculos entre un hombre y una mujer, o sea, vínculos heterosexuales para tener hijos, o sea, la heterosexualidad reproductiva. Que el sexo es entre un varón y una mujer en el marco del matrimonio, ¿para qué? Para formar una familia. Y lo de cis remite a lo que decía hace un rato, que este hombre y esta mujer obviamente son hombres que nacieron hombres y siguen hombres, mujeres que nacieron mujeres, siguen mujeres, y que eso es lo que es deseable y lo que el Estado reconoce, incluso legalmente, institucionalmente, desde el documento de identidad hasta los planes sociales a, no sé, el CUIL. Con la aparición de todas estas leyes que resultaron por supuesto, de muchas luchas, empezó a resquebrajarse esa idea de esa normalidad o normatividad que es siempre heterosexual, siempre ligada a tener hijos, siempre ligada a un encuadre institucional como por ejemplo el matrimonio. ¿Y qué es lo que pasó? Por eso digo que dejan siempre insatisfechas. No es que la normalidad de la normatividad heterosexual dejó lugar a una liberación sexual, a un mundo sin normas, sin ataduras, sin expectativas, sin regulaciones. Lo que apareció es entonces esa cis heteronormatividad dejó el paso a, por ejemplo, a una homonormatividad. O sea, ahora hay modos de ser gay o de ser lesbiana que se transforman también en esperables. Antes la pregunta de ¿cuándo te vas a casar? O ¿para cuándo los chicos? Que esa pregunta la recibían los varones y mujeres heterosexuales, ahora la reciben también gays y lesbianas. Pero también las reciben trans, hay una transnormatividad. Ahora que el Estado te permite adecuar tu nombre, tus documentos, tu corporalidad, ¿por qué no lo vas a hacer? Es decir, hay una expectativa social de cómo ser trans en este mundo que estamos viviendo, pero también una expectativa anticonceptiva, es decir, cómo no te vas a cuidar, hay una expectativa de en qué momentos tener o no tener a los chicos o a las chicas, es decir, empieza, lo que quiero decir es que la normatividad que se luchaba en los años 60 y 70 por la liberación sexual, por decirlo rápido, no es que dejó paso a esa liberación, sino que las normatividades, lo que estamos viendo es que son reemplazadas por otras normatividades. Uno puede considerarlas que son más justas, más deseables y más respetuosas, pero que son siempre expectativas que terminan regulando la vida de las personas. Y en ese sentido es la pregunta que yo planteaba, que la dejo como pregunta, obviamente no tengo respuesta, es decir, ¿existe un orden, en este caso sexopolítico, que no sea normativo? Y en este sentido la insatisfacción, entonces, es lo que decía recién, puede explicarse por estas dos ideas. Por un lado, que la idea de que las normatividades, cuando son cambiadas, siempre son cambiadas por otras normatividades, y que como ya a esta altura ya
lo dije un par de veces en esta exposición, siempre terminan además produciendo expectativas que pueden traer estigma y que pueden traer exclusiones. Hay gente que siempre que se queda afuera de eso que la norma instituye como tal. Y en este sentido en particular, hablando de normatividades sexuales, lo sexual siempre excede de alguna manera lo erótico a los cauces que quiera poner una ley, una norma, un promedio, ¿no? Es decir, las experiencias, deseos, goces de cada una de las personas muchas veces escapan a estas normas que se quieren presentar como expectativas. En este sentido, lo que yo quiero plantear, y con esto voy hacia el final, es que no existe una normalidad, sino que hay normalidades en plural. Como hay muchas normas, hay muchas normalidades. Y aquí estamos en el año 2021, esto saldrá en el 2022, me parece, pero en este momento lo que escuchamos todo el tiempo es la pregunta sobre la nueva normalidad, pensando en lo que fue la normalidad en tiempos de COVID-19 y de pandemia. Si bien la Argentina es un país donde la normalidad parece ser la norma, es decir, es una paradoja, ¿no? Que nuestra normalidad es estar en tiempos anormales. De hecho, esta fue la hipótesis para explicar el sistema político argentino durante el siglo XX, que era una sucesión no de gobiernos, sino de regímenes. Pasábamos no del gobierno del partido A al gobierno del partido B, sino democracia, dictadura, es decir, cambiábamos de normalidades y eso era lo normal para la Argentina hasta el año 83, y en la economía podemos decir que sigue siendo el caso, es decir, que estamos siempre viviendo tiempos anormales y eso es lo que parece ser normal para nosotros, pero esto en COVID-19 se llevó al paroxismo, a la exageración, se tensó porque estuvimos viviendo y estamos viviendo normalidades distópicas, ¿no? Normalidades que incluso si nos lo hubieran planteado hace 3 o 4 años, diríamos, pero eso es una locura, es de una novela de mala ciencia ficción, ¿no? Es decir, digamos, ciertas cuestiones que hoy transformamos en normalidad y que a todas luces, en la manzana de las luces, nos parecerían que son completamente locas, ¿no? Y en ese sentido, la idea de nueva normalidad, vaya a saber que nos deparará en el futuro inmediato. Y para ir concluyendo, y como vieron, yo quise hacer una clase no muy normal para hablar de normalidad. Otra de las asociaciones mentales que tuve cuando tenía que pensar lo de norma y normalidad es la ópera Norma, que tiene un área famosa que se llama Casta Diva. Casta Diva quiere decir casta que es virgen, y diva divina, ¿no? Y lo que quiere decir es que la norma, como quise mostrar en todos estos minutos, no es casta, es decir, la norma o la normalidad puede aparecer como impoluta, como virgen, como dada, pero en realidad remite, y eso no tuve tiempo ni lo tendré para desarrollar, pero toda norma remite a poderes, a relaciones de poder, es decir, no es inocua, ya lo vimos que en sus efectos no es inocua, pero tampoco en su génesis. Y es decir, no la podemos pensar como no susceptible de juicio ético a la norma. Y tampoco es divina para nada, es terrena y es humana, remite a relaciones sociales. Y aquí, si todavía tengo tiempo, les voy a leer un poema muy conocido, como si la normalidad o la norma le hablara a ese hombre, que le dice: tú me quieres blanca, la famosa poesía de Alfonsina Storni. Pensemos la norma diciéndole a ese hombre, dice: tú me quieres alba, me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana, tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco, tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago,
Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes blanca, Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes alba. Húyase a los bosques, vete a la montaña, limpiate la boca, viví en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebé de las rocas, duerme sobre escarcha, renová tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y levate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, pretendeme blanca, pretendeme nibia, pretendeme casta. Por supuesto, la adapté un poco al voceo, porque así se la escuché hace unos miles de años a Inda Ledesma, y me gustó como lo dijo, que lo dijo así de manera no ampulosa. Pero todo lo que quería decir es que la normalidad no es casta ni divina, y aquellos que vienen a pretenderle esa castidad, le diría lo mismo que le decía Alfonsina Storni a este compañero. La conclusión, entonces, para cerrar, es que normalidad no hay una sola, coexisten, hay varias normas y normalidades, y estas normas y normalidades orientan la interacción social, y hay algunas normalidades que son mejores que otras, o dicho al revés, hay normalidades que son peores que otras. Y en este sentido pueden producir sufrimientos, y estos sufrimientos son evitables, por eso hay normas y normalidades que es mejor combatir y denunciar. Y aquí estoy mostrando la última diapositiva, que es la tapa del diario Clarín, el día 25 de marzo de 1976. Para los más jóvenes que puedan estar viendo esto, ese día fue el día siguiente del golpe de Estado del año 76, ese que terminó con miles de desaparecidas y desaparecidos. Y la tapa del diario Clarín dice ahí arriba de todo, total normalidad. El diario Clarín, el día del golpe de Estado de 1976, pone en su primera página total normalidad. Yo creo que con esta imagen podemos concluir diciendo que cada vez que alguien nos hable de normalidad o de total normalidad, debemos preguntarnos siempre, bueno, según qué punto de vista. Bueno, con esto termino y gracias, y cualquier cosa, no sé, a vuestra disposición.